En la palabra de hoy, Jesús tiene una discusión con una gente, Dios, como nosotros, no como los gálatas insensatos, de los que estamos hablando en las prédicas, pero estos eran unos judíos insensatos, tercos, cerrados, trancados. La lectura está tomada de Juan 8, 31 al 47. Juan 8, 31 al 47. Y la he tomado de la NTV. Jesús en ese día, muy de mañana, estaba en el templo y mucha gente alrededor de él. ¿Por qué había tanta gente? Se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, cuando recordaban la esclavitud en Egipto y que salieron y que construyeron sus cabañas construían chocitas en esa fiesta para recordar los días de esclavitud y para agradecer a Dios por haberlos liberado. Entonces había mucha gente, y como siempre su audiencia principal eran los fariseos y los maestros de la ley y el pueblo que por curiosidad o porque creían en él, como lo vamos a ver más adelante. Jesús, habían transcurrido ya varias horas en sus relatos de vida con su audiencia. Les había mostrado con hechos sobre cómo juzgar cuando nosotros no podíamos juzgar porque no estábamos libres de pecado, y le llevaron a esta mujer, ¿recuerdan? Le llevaron a esta mujer para ponerlo a prueba, para que si él autorizaba apedrearla como Moisés lo había dicho. Y Jesús le da la respuesta más hermosa: aquel que se sienta libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y todos se fueron y nadie la condenó, ni el Señor la condenó. Solo le dijo: vete y no vuelvas a pecar. Esa historia pasó más de mañana. Jesús también les había dicho: yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará a tinieblas. Les dijo: yo debo ir a la cruz. Yo debo ir a la cruz y debo morir para ustedes darles vida. Todo lo estaba hablando a esa audiencia terca. Les hablaba de su descendencia divina. Yo vengo del Padre, yo obedezco al Padre, el Padre está en mí y yo en Él. ¿Por qué no me creen? Pero recordamos en otra historia: ¿acaso usted no es hijo de María y José? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde saca que es hijo de Dios? Y él decía: por mis palabras, por lo que he hecho delante de ustedes. Pero terca. Y les decía: si ustedes no creen en mí, morirán en sus pecados. Morir en sus pecados es morir a muerte eterna, porque no han sido redimidos en la cruz por Él. El evento todavía no había pasado, el evento de la cruz, pero les estaba como anunciando lo que venía. Las personas del Antiguo Testamento, ayer vimos, ellos creyeron sin ver en la promesa y fueron salvos. Ellos tenían ahí a la promesa en vivo y en directo y no creían. Pero ahora el grupo se selecciona. Mucha gente seguramente dice: ay, este es un charlatán más. Se fueron. Otros dijeron: tengo que ir a ponerle pasto al ganado. Otros dijeron: tengo que ir a hacer el almuercito, y eso ya mucho tiempo aquí y solo palabras. Y quedó una audiencia seleccionada: los que habían creído en Él. Y ahora Jesús se dirige a ellos. Y voy a resumir, antes de comenzar la prédica, algunas de las cosas importantes que le reveló ese día
a ellos, a los que habían creído en Él y que son para nosotros vida. Jesús nos enseña lo que significa ser un hijo verdadero de Dios, porque hay hijos falsos de Satanás. Jesús nos va a enseñar que Él es la única verdad y que al permanecer en esa verdad somos verdaderamente libres. Que el pecado produce en nosotros esclavitud para muerte eterna y que Jesús es libertad para vida eterna. Que si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre y amamos a Jesús porque Él viene del Padre. Él y el Padre son uno. Y que los que no viven en Jesús como la única verdad y morada son hijos de Satanás. Estas son las principales verdades que vamos nosotros a reconocer en la palabra del Señor. Yo la titulé Los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos. Hay falsos hijos de Dios, ya sabemos, y están en las iglesias también, viviendo religiosidad, viniendo por cumplir, pero su vida no muestra evidencia de en quién vive y en quién está. ¿O sí? En Satanás, porque la palabra dice hijos de Dios o hijos de Satanás. El versículo 31, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Fieles a mis enseñanzas. La palabra como sustento diario, la palabra como alimento noche, día, a todo momento. Átalas en tu cuello. Escríbelas en los dinteles de tu casa. Llévalas por donde vayas. ¿Cómo la llevamos? Cuando la hemos leído, cuando la hemos digerido en nosotros. Y esa palabra es viva en nosotros. La Nueva Biblia Latinoamericana escribe este versículo así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Vamos a hablar de la primera parte primero. A los que habían creído en Él. Uno dice, uy, pues los redimidos, su pueblo. No, redimidos todavía no hablamos porque ahí en ese momento todavía no había llegado el evento de la cruz. Pero sí, Él estaba ahí hablando. Y habían creído por lo que habían visto, habían creído por lo que habían escuchado, pero recordemos que no es suficiente con creer, y Santiago lo dice claro: hasta los demonios creen y tiemblan. No es suficiente solo con creer. Él les estaba mostrando que si habían creído en Él, el siguiente paso era ser sus discípulos. Seguirlo, escucharlo, para más adelante ser sus hijos adoptados, redimidos en la cruz y recibiendo más adelante en el Pentecostés el poder que venía del cielo, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo morara en nosotros. Pero los estaba invitando a ser sus discípulos. Y uno dice, ¿por qué si habían creído sus ojos estaban cerrados, sus oídos sordos? Juan 2, del 23 al 35 nos dice lo siguiente: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, otra fiesta, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchos creyeron por las señales, por los milagros que hacía. Los milagros no son suficientes. Alguien dijo, los milagros no producen fe, pero la fe sí produce milagros. Pero Jesús, en cambio,
no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Él es Dios. Él sabía que con solo creer no era suficiente, porque miraba la inmundicia del pecado que había en aquellos que aún no habían nacido de nuevo. Miraba que a pesar de que le decían: oh Jesús, creo en ti, lo que has hecho es poderoso, lo que has hecho es hermoso, grandioso, creo en ti, tus palabras. Pero no era suficiente. Y no es suficiente. No es suficiente. Hay que morir. Hay que morir a nuestro orgullo. Hay que tomar nuestra cruz y seguirlo. Él conoce lo que hay por dentro. ¿A quién engañamos? ¿A quién? No podemos engañarlo. Y ahí entonces dice él: si permanecen en mi palabra. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Para ellos, para los judíos, vivir una vida de fidelidad a la Torá y a los mandamientos divinos, obedientes a la ley a través de obras humanas que no evidenciaban cambios interiores. Para ellos eso significaba permanecer, hijos de Abraham, obedientes de la Torá, sin hacer ninguna obra el sábado, ni siquiera desatarme el cordón de mis zapatos. Pura tradición de hombres. Jesús, en cambio, al decirles permanezcan, no se refiere a una doctrina, Jesús, o a un dogma. Jesús se refiere a habitar en él como naturaleza permanente. Eso es permanecer en él. Nosotros debemos permanecer en él, no mostrándolo a raticos, permanentemente, en nuestro acostar, en nuestro soñar, en nuestro despertar, mostramos que tenemos la naturaleza de él, respiramos a él, comemos de él, bebemos de él. Pensemos, ¿permanecemos en él? ¿De verdad estamos en él? En Juan 15, 4 al 7, dice el Señor: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanecen. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Permanecer, ¿cuántas veces lo dijimos? ¿Por lo menos 5? Permanecer en él, habitar en Cristo, en su naturaleza divina. No son momentos, no son raticos. Hoy la gente que dice creer no quiere dar el paso siguiente: ser discípulo y vivir en él. Debemos permanecer en él, que es la verdad. Hoy la gente, muchos se conforman solo con ser oidores de la palabra, pero el Señor no quiere solo oidores, quiere hacedores de la palabra. Y el hacedor es el que permanece en él, es el que mora en él, es el que cada día muere en él y que cada día resucita en él. Pero hoy el mundo y sus pestilencias nos seducen y nos atrapan. Somos llevados por el mundo, somos arrastrados por el mundo. No vivimos diferente a como el mundo vive.
La gente debería ver que permanecemos en Cristo. La gente debería reconocer. A los primeros discípulos decían las personas, oigan, mire cómo se aman, cómo están unidos en comunión. ¿Será que nosotros pueden decir lo mismo? Son igualiticos a nosotros. Dice el versículo 32, y le dice el Señor continuando, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocer la verdad. Ellos no la conocían, solo la oían, pero sus pensamientos y corazones estaban lejos, a pesar que la verdad la tenían cerca y hasta podían palparla. Jesús nos habla de un conocimiento íntimo que se da en la comunión permanente con Él, con su Espíritu Santo que nos hace libres, y que para ellos más adelante les traería para que habitaran y habitáramos en Él y tener su mente, la mente de Cristo, porque eso es lo que muestra, lo que vive, no muestra, aquel que permanece en Él, aquel que ha sido redimido por Él. El Espíritu Santo, al morar en Él, nosotros, nos enseña a andar en la sabiduría que viene de Dios, es decir, Cristo, su sabiduría plena, y nos enseña a permanecer en la verdad. Cristo, todo se trata de Cristo. ¿Algún hermano que tenga su Biblia, por favor, que me lea 1 Corintios 2, 6 al 16? Es larguito, pero nos complementa mucho sobre lo que estamos hablando. 1 Corintios 2, 6 al 16. Amén. El Espíritu de Dios que tenemos, aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que permanecemos en Él. El Espíritu es el que nos lleva a Cristo, el que nos muestra a Cristo. El Espíritu que no tienen aquellos que no creen, porque para ellos es locura. Pero para nosotros que estamos escuchando la locura de la predicación, como dijo Pablo, sabemos que la verdad revelada por el Espíritu es Cristo, es Cristo. Vivir en Él, morar en Él, permanecer en Él, comunión plena con Él y en Él. Dice el versículo 33, nosotros somos descendientes, ahí responde ya los que habían creído en Él. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Recordemos que el Señor le había dicho que eran esclavos del pecado. Somos nosotros esclavos del pecado cuando no hemos sido redimidos, cuando no hemos sido salvados, cuando no hemos sido rescatados de esas cadenas que nos impone el pecado diariamente, de la libertad que Él nos da. Y vuelven a aferrarse a su descendencia genética de Abraham, pero no desconociendo la descendencia espiritual, porque de Abraham se cree, porque él creyó por fe. Él creyó por fe y le fue contado por justicia. Esa es la descendencia de que ellos deberían sentirse orgullosos. Abraham nos enseñó a mirar por fe. Abraham nos enseñó a mirar a aquel que ahora tenemos al frente, al Mesías prometido. Pero ellos vivían en una creencia que por ser de la tribu de Abraham, por ser de la genética de Abraham, eso era suficiente. No es suficiente nunca. Ellos se arraigan en su orgullo porque se creían poseedores de la verdad. Pero la verdad estaba ahí, que era Cristo, y es la única verdad
que nos haría libres, porque la verdad no es doctrina, la verdad es Cristo mismo, que es la verdad y la vida. Versículo 34, Jesús les contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Verdad sencilla, ¿cierto? Es decir, le dijo: ustedes desde el vientre de su madre nacieron en pecado. Ustedes están en pecado, pero tienen aquí con ustedes a la verdad. Y esa verdad más adelante los va a hacer libres. Libres. El pecado esclaviza al que no ha sido redimido en la cruz de Cristo. Ellos, los creyentes que estaban ahí, tenían vida biológica, pero estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Solo vida biológica? ¿O tenemos la vida increada, la vida superior que es Cristo Jesús? Romanos 6:16 en la NBI dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿No se dan cuenta? Nos está diciendo a nosotros que estamos siendo esclavos de lo que el mundo nos ofrece, de las ataduras que el mundo nos da, de aquello que decidimos obedecer o poner todo nuestro interés. Estamos siendo esclavos del pecado y no nos damos cuenta, como dice la palabra. Reaccionemos, entendamos que estamos siendo esclavos del pecado y que esto nos puede llevar a la muerte. Pero si decidimos obedecer a Dios, vamos a tener una vida nueva, una vida eterna, una vida preciosa en Él. Dice el versículo 35. Un esclavo, Jesús hablándole, no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Un esclavo judío solo duraba esclavo 6 años, en el 7º año debía ser liberado. O sea que no permanecía todo el tiempo de esclavo. O en el año del jubileo, son los 49 años, en la fiesta del jubileo, también todos los pecados, todos los esclavos deberían ser libres. Y Jesús les hace esa comparación. Ni siquiera el esclavo físico permanece para siempre en una familia, pero el hijo sí forma parte de la familia para siempre. ¿Y quién es el hijo? El Hijo de Dios, Jesucristo. Y está hablando a las familias de aquí. El Hijo de Dios, Jesucristo, permanece en su hogar, permanece en sus hijos, permanece en sus palabras, en sus acciones, porque esa es la promesa de Él: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El que permanece en mí, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en mí, dará mucho fruto, pero permaneciendo en Él. Versículo 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Le reafirma la verdadera y duradera libertad que hay en Él. El Hijo los hace libres. La misión que Dios le dio al Hijo fue liberarnos de la esclavitud del pecado, del yugo del pecado, y solo en Él, permaneciendo en Él, tenemos la verdadera libertad que Él nos da y que podemos disfrutar por siempre y para siempre. Versículo 37. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Nuevamente vuelve la discusión. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mí, no tiene lugar para mi mensaje en su corazón. Les recuerda: sí, ustedes son hijos de Abraham, pero no por lo que creen. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ya lo dije, creerían por fe.
Creerían en la bendición que hubo en Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición es Jesucristo, el Mesías, el regalo de Dios que fue anunciado desde Génesis 3:15 y que le fue anunciado a Abraham y que fue anunciado por los profetas. El Mesías prometido vendría a darnos vida en abundancia. Pero les decía, pero mi mensaje, mis palabras no tienen lugar en su corazón. Casi que le dijo Jesús, es tiempo perdido, pero Él no dice eso. Porque Él quiere que todos escuchen y todos lleguemos a la salvación. Este mensaje que hoy se está hablando va a ser perdido en su corazón. Así como llegamos, ¿vamos a salir? O vamos a decir, Señor, de verdad, yo no permanezco en ti. Yo quiero permanecer en ti, Señor. Yo quiero que tú me mates. Yo quiero que tú me renueves. Yo quiero que tú habites en mí para hablar de ti, para mostrar de ti. Yo quiero que tu palabra sea ese alimento diario que me renueva, que me fortalece, que me lleva a ti y que me muestra que este mundo es pasajero, que solo lo eterno está en ti. Versículo 38 y 39. Yo les cuento lo que vi, está hablando Jesús, cuando estaba con mi Padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Le dice Jesús, yo estoy con el Padre, yo por siempre he estado con el Padre, Él y yo somos uno. Yo les cuento lo que vi, lo que Él me dijo. Yo estoy aquí para decirles lo que Él me pidió. Yo estoy aquí para obedecer lo que Él me mandó, porque Él siempre lo dijo, yo solo hago la voluntad de mi Padre. Y les estoy contando, pero sus oídos sordos, sus ojos ciegos, sus pies paralíticos, no veían más allá de sus narices. Y si fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Creer por fe. Juan 14, 11a, dice el Señor, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. A nosotros nos está diciendo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Crean eso, crean. Al creer que Jesús está en el Padre y el Padre en Él, estamos creyendo en Él como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que vino a rescatarnos. Y les dice, les recuerda que su obrar y su vivir no corresponde como hijos de Abraham. Y Gálatas 3:7 nos da claridad sobre lo que significa ser hijo de Abraham por fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Más claro no podía ser. Los que ponen su fe en Dios. A Abraham lo llamamos el padre de la fe, porque creyó y le fue contado por justicia. Como les decía, porque creyó sin ver, porque se aferró a la promesa de la que se aferraron todos ellos, que Dios enviaría a su Hijo precioso a darnos vida. Así que nosotros también somos hijos de Abraham por fe. Y si somos hijos de Abraham, aferrémonos a Él, a esa fe que salva, a esa fe que redime, a esa fe que renueva, a esa fe que transforma. Versículo 40. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. Continuación del relato anterior, ¿cierto? Procuran matarme.
¿cierto? Sabíamos las intenciones de ellos era matar a Jesús, sino que no era el tiempo y ya muchas veces hasta le tocó a él escaparse porque no había llegado la hora. Ellos procuraban matarlo obedeciendo a su padre, el diablo. Y les dice, Abraham nunca hizo algo así. Abraham solo obedeció por fe. Y le responden en el versículo 41. Jesús les dice, no, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. ¿Qué bajo caen estos que habían creído en él? Le sacan en cara lo que oyeron de la encarnación de Jesús en María. Le sacan en cara cómo María quedó embarazada antes de casarse. Y le dice, usted es un hijo de pecado, usted es un hijo de fornicación. ¿Se imaginan lo bajo que llegan en su conversación estos creyentes? Pero desconocían la obra preciosa del Espíritu Santo en la encarnación del Señor. 42. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino porque Él me envió. Ya lo he dicho bastante de esto, ¿no? Si de verdad ustedes tuvieran al verdadero Dios como su Padre, me amarían porque yo vengo de Él. Porque, como le dijo a Santiago, creo, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no se han dado cuenta de que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Ustedes me amarían si Dios fuera su verdadero Padre. Y les dicen, no, yo no estoy aquí por mi propia cuenta, estoy aquí por mandato de mi Padre, que está en los cielos, pero que tuvo compasión de ustedes, que para ellos va a tener compasión más adelante, en la cruz. Juan 5.1, Primera de Juan 5.1 dice, me regalas agüita por favor. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, por naturaleza, ya somos hijos de Dios. Porque Él es la verdad. Porque Dios, su Padre, en Él se complació. En Él, a Él le otorgó todo, el juzgar, el salvar. Por eso, en su nombre, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. En Cristo, permaneciendo en Cristo, ya somos hijos de Dios por la fe en Él. 43. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Sordos, ciegos, mente nublada. Lo que Él les enseñaba, palabra de Dios, era claro, pero no podían entender. Estaban muertos y un muerto no escucha, no come, no oye. El muerto solo tiene vida cuando Cristo lo resucita y le da vida eterna. El muerto tiene vida cuando come la palabra de vida que es Cristo. Pero ellos no. Él les mostró señales prodigiosas para confirmar que era hijo de Dios. Él les mostró que venía del Padre y que como hijo, como era del Padre, mostraba con poderes, con señales, lo que nadie había hecho. Que las palabras que Él hablaban verdad porque venían del Padre. Juan 5:25 nos dice,
Les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. De hecho, cuando los muertos oirán mi voz, dijo el Señor. ¿Cuáles muertos? Habla del día final, habla de la hora, los muertos en el pecado escuchan su voz y viven, porque Él resucitó y al resucitar nos dio vida y vida eterna. Llegará esa hora y ha llegado, dice el Señor, para reafirmar, en que ustedes, les dijo a la audiencia, bueno, estas palabras no son de Él, pero las podíamos relacionar. Más adelante, cuando yo sea levantado, les decía, es necesario que sea levantado para que tengamos vida. Versículo 44. Pues ustedes ahora sí el Señor les habla con más firmeza. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son de su padre el diablo. Porque al diablo es un asesino desde el comienzo. Les recuerda que cuando Adán y Eva decidieron no creerle a Dios, recibieron muerte. Y Satanás trajo esa muerte. El pecado trajo esa muerte. A todo el que nace de vientre de mujer. Porque nacemos en pecado. Y Jesús describe algunas características de Satanás. Asesino, mentiroso, actúa de acuerdo a cómo él vive, porque es padre de la mentira. Satanás vino a confundir, pero en Cristo y permaneciendo en Cristo no hay poder de Satanás que nos confunda. Estando en Él, permaneciendo en Él. Lo que ellos y nosotros muchas veces ignoramos es que en el plan de Dios, su Hijo, el Cordero de Dios, debería morir para aplacar la ira y la justicia de Dios. Ese era el plan desde el comienzo, cuando vino el Cordero de Dios a este mundo. Eso no fue obra de Satanás. Fue obra de nuestro Padre, que nos amó de tal manera que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Versículo 45. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Es natural. Ustedes no me creen porque están muertos, porque aman la mentira, porque su padre es el padre de la mentira. Si de verdad fueran mis discípulos, mi palabra daría fruto en ustedes. 46. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? ¿Quién de ustedes puede acusarme del pecado? Le dice a su audiencia, les dice: a ver, ustedes me acusan que soy nacido en pecado. Más adelante le dicen que tiene un demonio a Jesús, ellos, los que creyeron en Él. Les dice: muéstrenme que yo he pecado. Muéstrenme que he dicho una mentira. Muéstrenme que no he hablado conforme a lo que el Padre me dijo. No olvidemos que Jesús fue tentado en todo, pero jamás cayó. Que es Dios hecho hombre, pero no pecó. Que estuvo débil físicamente. Recordemos en el desierto cuando Satanás lo tentó.
pero se fortaleció en la palabra y en el Espíritu. Siempre obedeció al Padre, pero jamás al hombre y sus leyes. Nosotros, cuando estamos en debilidad, ¿a quién acudimos? ¿Al vecino? ¿Al YouTube? A ver lo que nos dice el doctor de YouTube. Busquemos su palabra, busquemos a Él en oración. Él tiene palabras de vida eterna. Él fue débil por amor a nosotros, pero cuando estaba más débil, la fortaleza más grande fue la palabra. Confrontó a Satanás con la palabra, porque Él es la palabra. Cuando estemos débiles, ya sabemos en quién fortalecernos, en la palabra, que es Cristo, la palabra de vida. Por último, versículo 47, por fin. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Habla de pertenencia, habla de permanencia, habla de existencia en Él, y los que tenemos eso, escuchamos con gusto las palabras de Dios, no las que escuchamos solo porque me tocó, porque si no lo hago Dios se pone bravo. La palabra, como dice el Salmo 1, debe ser un deleite. Dichoso el hombre que se deleite en su palabra día y noche. Deleite, un gusto. ¿Nos estamos alimentando de esa palabra de vida? ¿Nos estamos fortaleciendo día a día? ¿O estamos como aquellos que decían creer en Jesús, pero que se atrevían a lanzarle juicios tan duros, juicios tan bárbaros? Primera de Juan 4:6 dice: en cambio nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios no prestan atención como ellos, no prestan atención. Espere. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Fácil. Escuchamos lo que el Señor tiene para decirnos. Prestan atención, pero no nos quedamos solo como oidores, ¿no? Pasamos a ser hacedores de la palabra. Aquellos que escuchamos la palabra de Dios, que a Cristo, aquellos que nos alimentamos diario, aquellos que comemos de Cristo, que bebemos de Cristo, vivimos en la palabra y tenemos al Espíritu de verdad y no al espíritu de engaño. Prestar atención es oír el mensaje de salvación en la palabra y obedecerlo, mostrando que vivimos diferentes sin ser del mundo, sino viviendo en Cristo. Así mostramos que somos hijos verdaderos de Dios. Pensemos nosotros que decidimos creer, mostramos con nuestra fe que somos hijos de Dios. Sabemos que no es suficiente solo con creer. Nosotros sabemos que ese creer nos lleva a cada día morir a nuestro ego, tomar nuestra cruz, morir cada día y resucitar en Él y seguirlo. Seguirlo no es caminar al lado de Él, seguirlo es caminar en Él, porque estamos permaneciendo en Él. Permanecer en Cristo es vivir cada día en la esencia de vida eterna. Permanecer en Cristo es comer a Cristo, es beber a Cristo, es tener el aroma de Cristo. Y ya para concluir, hermanos, necesitamos tener esa vida superior que nos da vida eterna, permaneciendo en Él. Mostremos que somos diferentes, porque vivimos en quien es la vida,
que nos renueva cada día con su palabra. Su palabra debe morar permanentemente en nosotros porque es un deleite, porque es palabra viva y eficaz. Cuando Él dijo que permaneciéramos en Él, no habló de una doctrina o un dogma. Él habló de habitar en Él como una naturaleza permanente para vida eterna. Por último, hermanos, Jesús dijo, hay dos clases de hijos, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Cuál clase de hijo crees que eres? Tus hechos, tu fe, tus palabras, tus intereses mostrarán de qué lado estás. Amén. Vamos a orar.